Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar con esta prédica que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12. Y empieza así la palabra del Señor, que la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Ahora, hermanos, les recuerdo lo siguiente respecto de los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Ahora les digo que ninguno puede decir, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor, si no es con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lengua. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Amén. Hermosa la palabra de Dios que el Señor ha entregado en este momento. Bueno, aquí el apóstol San Pablo habla a los cristianos de Corintios y quiere hablarles de lo que son los dones espirituales. Los dones espirituales es para provecho común de la iglesia. Y no a todos se le dio el don de hacer curaciones. Habla de que son 9 dones espirituales. Aquí lo hemos enumerado. Palabra de sabiduría, 1. Palabra de ciencia o de conocimiento, 2. Después tenemos el don de la fe, 3. El don de hacer sanidades, curaciones, sanidad, 4. El otro, milagros, 5. El otro, profecía, 6. A otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, 7. Hablar en lengua, 8. E interpretar lo que se dijo en lengua, es el don número 9. Son 9 los dones espirituales que aquí están claramente marcados en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, versículos del 1 al 11. Aquí, bueno, habla de la comparación del cuerpo, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. En Primera de Corintios, nuevamente, pero ahora en el capítulo 13, dice así: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Amén. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar los montes, si me falta el amor, yo nada soy. Aquí nos habla de lo que sucedía en esta iglesia. La gente se creía que tenían superpoderes. Las personas que hablaban, aleluya, y daban espíritu que eran profetas, querían profetizar y hablar en la iglesia. Los que hablaban en lenguas querían constantemente estar hablando en lenguas, aleluya. O también los que parecía, no sé,
los mutantes, X-Men, que estaban disparando sus superpoderes para todos lados. Eso pasaba hace unos 1000 años atrás, aproximadamente. Y Pablo quería decir, no hermanos, tranquilo. Acá lo importante no son, la Biblia dice, ¿no? Por los frutos los conoceréis, dice el Señor, no dice por los dones. Amén. Hay mucha gente que tiene los dones y la particularidad que tiene los dones es de ser irrevocable. O sea, que Dios te dio y no vuelve para atrás. Dios te regala algo y Dios no te lo vuelve a quitar. Dios te dio el don de sanidad y no te lo quita más. Hay mucha gente que está comerciando con este tipo de dones. Dios te da el espíritu de discernimiento, el bueno o el espíritu. ¿Qué espíritu está persiguiendo a la persona? Pero después está persiguiéndole el espíritu de homicidio, el espíritu de suicidio, el espíritu de depresión, el espíritu de homosexualidad, el espíritu de lascivia, el espíritu de derroche, o un espíritu destructivo, aleluya, el espíritu de locura o de brujería. Hay cosas, espíritus inmundos que están luchando contra la vida de la persona, que están queriendo llevar a la destrucción, aleluya. Pero si te digo, hay gente que tiene los dones, que recibieron, cuando en algún momento estuvieron muy consagrados al Señor, en algún momento se quebraron y se rindieron a la presencia de Dios, y Dios dio, porque eran integrantes de la iglesia, de dones espirituales, aleluya. Pero no por eso quiere decir, y acá Pablo te dice, aunque hablan de todas las lenguas de los hombres, inglés, portugués, alemán, todas las lenguas que el Señor por ahí te concede hablar, algunos estudiando y algunos sin estudiar. O si hablara todas las lenguas de los hombres o de los ángeles, aleluya, está hablando que hay lenguas angélicas, que hay lenguas angelicales. Aquí en 1 Corintios capítulo 13, habla bien claro de que Pablo, había gente dentro de la iglesia que hablaba lenguas angelicales, aleluya. Pero, si te falta amor, yo no soy. Acá el ejemplo dice, sería como campana de bronce que resuena y que retiene, que no hace ruido. Aleluya. Y si tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el pasado, el presente, el futuro de la persona, aleluya, pero si no tengo amor, yo no soy. Si tuviera la fe tremenda de sanar cualquier enfermedad, de mover los montes, resucitar los muertos, con el poder de la fe, pero si no tengo amor, si lo uso para hacer actos de magia, si lo uso para llenarme de fama o de gloria, pero no tengo amor, yo nada soy, dice la palabra. Y ahora, ese capítulo me gusta mucho, es uno de los principales. El Señor me exhorta a que lo predique, aleluya, y yo le digo, no, Señor, porque si predico esto, aleluya, nos echan a mí y a vos de la iglesia, pero el Señor me dijo, no mutile mi palabra, aleluya, no podemos arrancar las palabras del Evangelio precioso de Jesucristo, tenemos que predicar el Evangelio puro y el Evangelio santo. Y empieza así, Corintios capítulo 14, aleluya, dice así, Corintios capítulo 14, dice, ¿cómo usar los dones espirituales? Dice, busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. ¿Está claro? El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende. Cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas, el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica la iglesia. Me alegraría, hermanos, que todos hablaran en lenguas, aleluya, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien interprete, aleluya, que así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos, que yo hablo donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les leo alguna revelación con palabras de conocimiento, profecía o enseñanzas? Aleluya. Después es tremendo esta palabra de cómo, aleluya, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia cristiana de Corinto. Y le dice, busquen el amor, busquen los dones espirituales. Aleluya. Busquen los dones espirituales. Esos 9 dones preciosos que Dios ha regalado para darle poder a su iglesia. Así que hay que buscarlos. Aleluya. Pero
Caminemos con el amor, pero de todos los dones espirituales, Pablo dice, especialmente a la profecía. Pablo te exhorta, aleluya, y nos exhorta a que obedezcamos esta palabra y que busquemos los dones espirituales, nos arrodillemos, clamemos y pidamos a Dios que nos dé los dones espirituales, pero en especial que pongamos énfasis en un don del Espíritu Santo, que es el don de profecía. Aleluya. Dice que es mejor en la iglesia el profeta que el que habla en lengua. El que habla en lengua, aleluya, luego cuando recibe el don de lengua fue un momento tremendo, una confirmación de parte de Dios que me ha sellado para la redención, que me ha sellado como siervo suyo, que me ha sellado como hijo suyo, de manera que se consagró. El Señor dice, este es mío, este es mi sello, aleluya. Y fue una alegría muy grande cuando estaba orando y de repente se desataron las lenguas angelicales. Pero eso fue edificación para mí, eso fue una victoria para mí, eso fue una conquista para mí, aleluya. Pero a los demás no edificaban nada, porque si yo me pongo a hablar en lengua, los demás no pueden escuchar, los demás no pueden entender de qué está clamando el Espíritu a Dios. Y no lo edifico en nada, me queda mirando con un signo de pregunta, diciendo qué le pasa a esta persona, aleluya. Pero no lo edifico en nada. En cambio, el profeta, el atalaya, el centinela, que recibe y habla con Dios, aleluya, pueden entregar palabras a su hermano y palabras de profecía, palabras de Dios, palabras que necesita el corazón de la persona. Le descubre, aleluya, qué es lo que está sintiendo su corazón. Le descubre, aleluya, qué es lo que le está faltando, qué es lo que está, Dios, qué es lo que está pidiendo a la persona. Le revela muchas veces el pasado, aleluya, y por qué situación está recorriendo, aleluya, sería. A mí me pasó, y el Espíritu Santo usó profetas para administrar mi vida, y usó mi vida para profetizar sobre otras personas. Es tremendo cuando Dios te habla en tu corazón y te entrega una palabra que te dice, decide a esta persona esto que está sucediendo en su vida. Es tremendo. Cómo toca el corazón de la persona, cómo se le cae el lágrimas, cómo caen de rodillas ante la presencia de Dios, porque sabe que solamente Dios puede conocer lo más íntimo del corazón de la persona. Yo no lo conozco, yo no sé quién es, aleluya, pero Dios sí sabe quién es. Y yo, obedeciendo esta palabra, por eso que quiero compartirlo con ustedes, hermanos, y escudriñando la Escritura y obedeciendo a la palabra, empecé a buscar los dones espirituales, especialmente empezar a pedirle al Señor que me dé el Espíritu de profecía. Dice, por muchos, en el versículo 10, por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras. Pero si yo no conozco el significado de las palabras,